Museo de la Mujer, 10º aniversario. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a los trabajos del Museo de la Mujer con una plática extraordinaria y les damos la bienvenida en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en la República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, les hago una presentación de alguien que conocemos, que es la responsable del Museo de la Mujer y de otras muchas cosas que han pasado en nuestro país, que nos va justamente a hablar hoy sobre el origen y significado del Día Internacional de la Mujer. Fundadora y directora del Museo de la Mujer, la doctora Patricia Galeana. Voy a dar una breve semblanza. La doctora Galeana es historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, catedrática de la UNAM y de universidades extranjeras, autora de 15 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. Es fundadora, curadora y directora del Museo de la Mujer. Fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, antes llamada IFU, actualmente GWI, Graduated Women International. Es integrante de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, IAWM por sus siglas en inglés, con sede en Merano, Italia. Es fundadora y coordinadora del programa de radio Mujeres a la Tribuna del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER. Fundadora y conductora del programa Temas de nuestra historia, Radio UNAM. Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca la Medalla al Mérito Ciudadano en 2012 que le otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. Fue embajadora de México en Colombia. Adelante, doctora, un placer, un gusto y un honor tenerla y escucharla en este día, justamente 8 de marzo. Buenas tardes a todas y a todos. Adelante. Muchas gracias a la doctora Gabriela del Valle, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Universitarias. Veo que también está nuestra vicepresidenta internacional, la maestra Glenda Hecher, otras compañeras de la Federación y muchas otras amigas y pues feministas activas que se unen en este día para ver pues a qué se debe que tengamos el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, cuál es su origen y cuál es su significado y la situación que guarda nuestro género el día de hoy. Pues vamos a empezar, les voy a compartir una presentación que he preparado para este día con la pintura emblemática de nuestro museo, que es la pintura de Ángel Bolívar. Este pintor hizo esta obra en 1960, cuando inició la segunda ola del feminismo, cuando se hablaba de la liberación femenina, la emancipación de la mujer, y es el
cuadro emblemático de nuestro museo, puesto que muestra las diferentes mujeres que a lo largo de la historia han tenido una participación decisiva en la construcción de México. Historia que había sido olvidada por mucho tiempo, pero que ahora, a partir de la última década del siglo pasado a la fecha, estamos recuperando. Pues, ¿cuál es no tiene un origen, sino varios orígenes el Día Internacional de la Mujer? En primer lugar, tenemos que recordar al movimiento sufragista, que va a ser uno de los tantas actividades históricas que se realizan justamente en marzo, un 8 de marzo. También la lucha laboral por los derechos de las trabajadoras a una jornada digna de trabajo y a un salario igual al de los trabajadores, hombres, movimiento que se vincula a los partidos socialistas. Y por otra parte están las manifestaciones en contra de la guerra y por la paz, que son otro de los tres orígenes que tiene este día de trascendencia mundial. Vamos a ver primero el del sufragismo. Desde luego, pues el tema de que las mujeres fuéramos ciudadanas tiene una larguísima lucha que se puede remontar hasta la Revolución Francesa, cuando Olimpia de Gouges hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero no tuvo el apoyo ni siquiera de los propios revolucionarios, que acabaron con su vida en el patíbulo. Pero el movimiento sufragista ya organizado lo vamos a ver actuando junto a movimientos antiesclavistas desde la década de los 30 y 40 del siglo pasado. En Nueva York, pues hay un movimiento sufragista en esta década. También en Inglaterra, en Sheffield y en Manchester, a mediados del siglo XIX, hay otro movimiento reclamando derechos políticos. Y en 1857, justo un 8 de marzo, hay una represión a las sufragistas en el estado de Wyoming, que coincide con otra de las muchísimas huelgas que se llevaron a cabo en Nueva York por ser un centro, pues, de fábricas, un centro de una actividad industrial muy fuerte. Y entonces en todas estas fábricas textiles, pues las mujeres eran las trabajadoras mayoritarias, y coincidieron, por una parte, el movimiento sufragista en Wyoming y por otra, el de las trabajadoras textiles en Nueva York. Estos movimientos fueron reprimidos en forma sangrienta, y en Wyoming, precisamente, pues esta lucha no fue en vano, en cuanto a que en 1869 fue el primer territorio de Estados Unidos donde se aprobó el sufragio para las mujeres blancas. Desde luego, se excluía a las afrodescendientes y también a las mujeres con ascendencia indígena. Un siglo después, en 1957, las mujeres de Wyoming fijaron al 8 de marzo como un día para honrar a las mártires que habían sido reprimidas
en estos movimientos. Y ahora vamos a ver las luchas laborales. Las luchas laborales, como les decía, pues fueron muchas, porque hay a veces, si ustedes buscan información, pues encuentran que en unas fuentes se dan unas fechas, en otras otra. Lo que pasa es que hubo muchas huelgas porque la situación en la que trabajaban estas mujeres era absolutamente injusta y desigual respecto de los trabajadores hombres, y las jornadas extenuantes de 14 horas. Y lo que demandaron en estas huelgas era trabajar 10 horas. En 57, como decía yo, hubo una represión, hubo heridas y muertas. Después en 67 hubo otra huelga, esta vez de las planchadoras de los cuellos Troy, que también hicieron un paro de 3 meses que tuvieron que levantar sin conseguir ninguna de sus demandas. Y en 1909 a 10 hubo otra huelga más de las costureras que hacían las camisas, eso se llamó la sublevación de las 20,000, y estuvieron apoyadas por la Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas o Sindicalizadas. Fíjense la diferencia tan grande que había de salarios, mientras que los hombres ganaban de 7 a 12 dólares, las mujeres tenían un salario de 3 a 4. Y además había la costumbre de tener las puertas de la fábrica cerradas, precisamente para que no fueran a salirse antes de cumplir la jornada extenuante de trabajo. A pesar de todas estas huelgas, pues no lograron que se atendiera la mayoría de sus demandas. Hubo una huelga más el 25 de marzo de 1911, y esta fue terrible porque hubo un incendio, y en este incendio murieron calcinadas 146 mujeres y 76 quedaron muy mal heridas. Las puertas estaban cerradas y no había escaleras de incendios. Aquí hubo diferentes versiones. La versión de que el dueño de la fábrica había mantenido las puertas cerradas y por tanto algunas pues reclamaron su responsabilidad de semejantes muertes, y otras, los abogados del dueño, pues argumentaban que las propias trabajadoras se habían encerrado para quedarse atrincheradas en la fábrica. El hecho es que fue pues una tragedia que va a ser recordada internacionalmente justo por la Internacional Socialista, como vemos en la próxima lámina. Hubo, pues ustedes saben, con la influencia del movimiento socialista, en agosto de 1910 se llevó a cabo la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, y ahí la socialista alemana Clara Zetkin propuso que se recordara a las mártires de Nueva York que habían muerto pues en estas represiones a lo largo de diversos años, porque había habido, como ya quedó claro, muchas huelgas y todas ellas habían sido reprimidas. La propuesta fue aprobada
y se estableció que se hiciera la conmemoración, misma que se llevó a cabo el 19 de marzo de 1911 en diversos países europeos, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y ahí, además de exigir sus derechos laborales, exigían también sus derechos políticos. O sea que estos dos movimientos que hemos estado viendo, por una parte el movimiento sufragista y por otra el movimiento socialista de trabajadoras, van ya a unirse y a demandar tanto derechos políticos como derechos laborales. Y en otra parte del planeta, en Rusia, también hubo una serie de acontecimientos, uno en particular, que fue coincidentemente un 8 de marzo. En el calendario juliano, 23 de febrero. En el nuestro es el 8 de marzo. Y este fue un movimiento pacifista. Había una hambruna terrible en Petrogrado y las mujeres estaban pues extenuadas porque además de atender desde luego a todos sus hijos, tenían que cumplir largas jornadas en las fábricas con muy bajos sueldos. Ante esta situación y después de que ya había habido 2 millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial, pues hubo una gran manifestación en la que el lema era pan y paz y exigían el fin de la guerra y el regreso de los soldados del frente. 90,000 trabajadores participaron en estas protestas que fueron ya un detonante del movimiento revolucionario en Rusia. Así es que, como ven, hubo varios acontecimientos en el mes de marzo en diferentes partes, pero que todos nos llevan a una reclamación de derechos. Los derechos laborales también se reclamaban por las trabajadoras rusas y, como ya vimos, el movimiento sufragista tuvo un papel fundamental. Tardó mucho tiempo en que se hiciera la Declaración Internacional del Día de la Mujer. Fue precisamente aquí en México, en 1975, en la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, cuando se propuso el establecimiento de este día y la declaración oficial, si bien fue muy bien recibida esta propuesta en 1975, la declaración oficial se va a hacer hasta 1977, cuando se declare al 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y la ONU cada año va a establecer el lema de la campaña para llamar a los estados a reflexionar sobre la situación de su población femenina. En 96, por ejemplo, se estableció el lema celebrando el pasado, planeando el futuro. Y pues ahora tenemos como lema la generación igualdad. Quiero también mencionar que además de Naciones Unidas, en el antecedente de la OEA, o sea, las conferencias internacionales de estados americanos, también atendieron
la situación de las mujeres desde muy tempranamente. En 1922 se fundó una asociación panamericana para la protección de la mujer y se propuso que en la quinta conferencia internacional de Estados Americanos que se iba a realizar en Santiago de Chile, se exigiera el voto para que todos los países de la región americana otorgaran el sufragio a su población femenina. En 1928 se llevó a cabo la sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos en La Habana, Cuba, pero he aquí que no se contó con delegadas mujeres. Esto hizo que se movilizaran las propias mujeres y que ese mismo año se estableciera la Comisión Interamericana de Mujeres, conocida como CIM, que fue el primer órgano intergubernamental en el mundo que se creó con el fin específico de que se reconocieran los derechos civiles y políticos de las mujeres. Ya sabemos que una vez constituida la OEA, la organización, estas son las conferencias, digamos, antecedentes de la OEA, y ya una vez constituida la Organización de Estados Americanos, en 1994 va a aprobar la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 94. Sin embargo, pues como veremos, no hemos logrado erradicarla hasta ahora. La ONU también tiene una serie de instancias que se han dedicado específicamente al estatus de la mujer. Desde que surge la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como la CSW, y esta va a colaborar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde Eleanor Roosevelt, delegada de Estados Unidos, propone que se utilice la palabra humanos en lugar de derechos del hombre, como había sido desde la Revolución Francesa, excluyéndose a la población femenina. La CSW ha tenido un papel muy importante en la vida de las mujeres en el continente americano y en el Caribe, porque pues en 1952 da la Convención de Derechos Políticos de la Mujer. Y esta convención es fundamental para México, porque en México se habían negado el sufragio a nivel federal, y esto va a ser un detonador. Después de esta convención, finalmente en México se otorga la ciudadanía plena a sus mujeres en 1953. Se había dado primero la ciudadanía limitada, o sea, el sufragio municipal en 1947. Después, en 76, ONU va a crear un fondo específico para el desarrollo de la mujer, UNIFEM, y en 79 se crea la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, conocida también por sus siglas en inglés como la CEDAW. En 1995, pues tiene lugar
la reunión en Beijing, y en 2010 UNIFEM se convierte en ONU Mujeres. Y este 2021, pues se organiza el Foro Generación Igualdad, en el que está participando el gobierno de México y el gobierno de Francia, y al que se ha sumado también el Museo de la Mujer, que ya ha venido realizando conferencias todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, como esta conferencia, y se están abordando los temas que planteó Naciones Unidas, como son violencia, derechos económicos, liderazgo, la mujer, la ciencia y la tecnología, el cambio climático, y todos estos temas ustedes los pueden seguir aquí en el Museo de la Mujer, tratados por especialistas en cada uno de los temas. Entonces, como ustedes ven, pues el camino para que se respeten los derechos de las mujeres ha pasado por las luchas laborales, sufragistas, por la organización de Naciones Unidas y de la OEA, suscribiendo convenciones que obliguen a los estados a respetar los derechos de las mujeres. Pero todo esto tiene como soporte la doctrina del feminismo. Y entonces por eso me gustaría hablarles del origen de esta doctrina, cómo surge y su significado hasta el día de hoy, que nos encontramos en la cuarta ola feminista. Hay que recordar que primero el término feminismo era un término peyorativo. Se le aplicaba, era un término médico que se aplicaba a las personas de sexo masculino que tenían características femeninas, así como se hablaba del infantilismo en el adulto que tenía características infantiles. Y el hijo del gran escritor Alejandro Dumas escribió un panfleto que llamó El hombre-mujer, en donde atacaba las reivindicaciones de las mujeres con el término feminismo. Pero en esa época, pues ya el movimiento sufragista francés estaba muy bien organizado, y una de sus dirigentes, Aubertine Auclair, feminista que fundó el periódico La Ciudadana, popularizó la palabra de feminismo, pero con el concepto positivo de describirla como una doctrina social que busca el reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer, y que trata, desde luego, de cambiar las estructuras existentes para que la mujer goce de los mismos derechos que ha gozado el hombre, ni más ni menos. El feminismo ha tenido 4 olas y es muy importante distinguirlas hasta la actual que estamos viviendo. La primera, pues, es la del sufragismo de la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. La segunda ola es en los 60s, demanda el fin de la cultura patriarcal y de los derechos y pide los derechos sexuales y reproductivos. La tercera ola de los 90s clama por el derecho a la otredad, reconoce una multiplicidad de identidades
y habla de los derechos de la comunidad LGBTI y más. Y la cuarta ola es la actual, en la que se clama por que se acabe con los feminicidios, el acoso sexual y que la mujer tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Los detonadores de esta cuarta ola pues han sido, entre otros, el movimiento Me Too y el performance de las tesis, por mencionar algunas. En la primera ola, pues se inició en Inglaterra y en Estados Unidos y también tuvo importantes movimientos en América Latina. Buscó no solamente los derechos políticos, sino también los derechos civiles de la mujer dentro del matrimonio. Ya ven que pues desde el derecho romano, el padre, el pater familias, era la autoridad y tenía la posibilidad de castigar a todos los miembros del núcleo familiar, incluidas las mujeres que eran consideradas como una menor de edad. Entonces fue hasta el Código Napoleónico donde a faltar el padre, la madre podía tener la patria potestad, pero había una serie de limitaciones a los derechos jurídicos y políticos, los dos, de las mujeres, que van a ser una larguísima lucha en América Latina y en particular aquí en México. La segunda ola, como ya había yo mencionado, desde los 60, pues se busca que haya un fin de la desigualdad de facto que existe todavía, familia, en el trabajo, en la política, o sea, todas las demandas de las obreras y de las sufragistas, pues no habían sido plenamente cumplidas, aunque se estuviera ya en el siglo XX. Y bueno, pues, por ejemplo, había que obligar a los partidos, como finalmente se obligó aquí en México, a que propusieran candidatas a cargos de elección popular. Ya ven que hubo un regateo, primero entre el 70-30, luego entre el 40-60, hasta que finalmente se aceptó la paridad. La tercera ola, ya había yo mencionado, pues este derecho a la otredad, entender que no existe un único modelo de mujer y que ciertamente hay diferencias entre los sexos, pero que la persona tiene derecho a gozar de todas los derechos que tienen los hombres, independientemente de su sexo o preferencia sexual. Además de los movimientos LGBTI, tienen también vienen otros movimientos, el ecofeminismo, en fin, diferentes feminismos, así como ha habido diferentes socialismos o diferentes liberalismos. Y llegamos a la cuarta ola, que es en la que nos encontramos y en la que hay una característica fundamental que lo define Florencia Alcaraz, esta feminista argentina. Se trata de un feminismo popular que se construye de abajo hacia arriba. Hay un activismo presencial y en línea para demandar el fin de los privilegios del hombre y que denuncia la violencia machista, los feminicidios, el acoso sexual y desde luego exige la despenalización del aborto.
toda esta cuarta ola se ha manifestado a través de marchas de organizaciones internacionales y no solo nacionales, y desde luego usando las redes sociales. Algunos de los movimientos que se han desatado en esta cuarta ola, pues han sido movimientos que han partido en Estados Unidos, pero que han tenido su réplica en diferentes partes del mundo. Naciones Unidas, viendo esta situación de radicalización del movimiento feminista y al mismo tiempo de un revanchismo machista, que es en el que nos encontramos actualmente, lanza su campaña He for She para justamente llamar a los hombres, a los jóvenes, a apoyar las causas de las mujeres para evitar esta polarización y radicalismo en el que nos encontramos. O sea que esta campaña He for She, pues debe de continuarse para superar muchos de los problemas que además se han agravado actualmente con la pandemia. Entre las marchas organizadas por las mujeres en esta cuarta ola, destaca la que se hizo en Washington al día siguiente de la toma de posesión del señor Donald Trump, después de sus comentarios machistas. También en ese 2017 se llamó al primer paro internacional de mujeres, que fue convocado por en más de 50 países y que se realizó en 200 ciudades. El objetivo de este paro es justamente, y que es el paro que vamos a tener mañana aquí en México, es justo mostrar la importancia que tiene el trabajo de las mujeres y denunciar la violencia machista en todas sus formas. Otro movimiento muy importante dentro de esta cuarta ola ha sido el de Me Too, que es el que muestra el acoso sexual, que ha sido una práctica sistemática de la cultura patriarcal desde tiempo inmemorial, pero que ahora se ha puesto de manifiesto. Fue primero el movimiento de 4 actrices y modelos en contra de Weinstein, este productor cinematográfico, y después surgieron otras muchísimas denuncias, las seguimos encontrando a diario. Aquí tenemos las de Salgado Macedonio y las de Ernesto Nemer, por poner a los ejemplos que tenemos presentes en nuestros días, pero es un movimiento que surge pues desde el 2017, parte de esta cuarta ola del feminismo. Y dentro de esta cuarta ola, un tema central es el de la marea verde. Esta lucha por la despenalización del aborto, que va finalmente a culminar en Argentina el 30 de diciembre pasado, cuando el Senado legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.
Hay que recordar que aquí en México se dio este paso en la Ciudad de México desde el 2007 y que ha habido intentos en diversos estados de la República que han sido frenados por los grupos, pues, pro vida, y el que ha fructificado ha sido el de la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca en septiembre del 2019. Pero pues acaba de negarse sus derechos a las mujeres en Quintana Roo, por ejemplo. Y aquí el tema es que independientemente del uso político que se le ha estado dando a este tema y en general a los derechos de las mujeres, cuando los derechos no se negocian, se tienen la obligación de hacerlos respetar las autoridades, tanto las federales como la de los estados. Lo que debemos de trabajar es que haya una reforma al Código Federal para que se despenalice el aborto a nivel nacional. No puede haber ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda, y no puede ser que solo las mujeres que tenemos el privilegio de vivir en la Ciudad de México o ahora en el estado de Oaxaca podamos decidir cuándo queremos y podemos ser madres. Esto debe ser un derecho que tengan todas las mexicanas. Dentro de esta cuarta ola también ha tenido una repercusión internacional el grupo de las tesis, que es esta colectiva de mujeres chilenas que hicieron el performance Un violador en tu camino. Este performance se replicó no solo en la Ciudad de México, sino en Nueva Delhi, en París, o sea, tuvo realmente una repercusión internacional y se ha convertido en un himno del movimiento feminista global. El paro, ahora vamos al paro nacional de mujeres del 9 de marzo del 20, tuvo un gran impacto, convocado por la colectiva feminista Brujas del Mar, pues se sumaron a él 22 millones de mujeres, y de acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, el impacto fue 15% más de lo que se tenía previsto, o sea, alcanzó 30 millones de pesos su impacto. Y pues ya sabemos que mañana estamos convocadas para realizarlo también, en vista de que no se han solucionado ninguna de nuestras demandas. Las demandas de justicia, de seguridad, de que se cumpla la ley y que vivamos en un estado de derecho donde los feminicidas no queden impunes. ¿Y cuál es la situación que las mujeres mexicanas tienen en los diferentes aspectos? Bueno, pues tenemos que en la política se ha logrado una paridad a fuerzas, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado, en el poder legislativo. Tenemos un 48.2% en la Cámara de Diputados, un 49.22% en la de los senadores. En el Poder Judicial, pues todavía estamos muy por debajo de esa paridad, puesto que de 11 ministros solamente tenemos 3 ministras. Y si nos vamos a los gobiernos de los estados, pues la situación es lamentable, ¿verdad? Solamente 2 gobernadoras de 32 entidades federativas.
y en el nivel municipal, de los 2.465 municipios, solo el 22% están gobernados por mujeres. La brecha de género es muy grande en nuestro país, ya que si bien se reconoce que hay un 35% de población económicamente activa, que 28% tienen una jefatura nada más femenina y que el 52.1%, o sea, más de la mitad de los hogares de México reciben los recursos también de las mujeres. Sin embargo, la brecha salarial en nuestro país, de acuerdo al Foro Económico Mundial de Davos 2020, es todavía de un 43%. O sea que todavía hay trabajos en los que pues estamos como las costureras de Nueva York. 43% de diferencia entre lo que se le paga a una mujer, lo que se le paga a un hombre por trabajo igual. Y bueno, el tema más grave, pues desde luego es el de la violencia. Y aquí quiero recordar una situación que no solo no se ha superado, sino que se ha agravado con la pandemia, que es el que cuando se hizo la encuesta nacional de género por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2017, las encuestadas y los encuestados, entre hombres y mujeres, reconocieron que la violencia era parte de la vida familiar. O sea, como algo natural. Y de todas las encuestadas y encuestados, el 68.2% de los hombres y el 57.4% de las mujeres reconocieron haber sufrido violencia en su infancia. Y hay que recordar que violencia genera violencia y que también esta es un factor criminógeno determinante. Más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, de intento de violación o de violación, y en la pandemia esta violencia aumentó en un 300%. Y el 75% de estas personas que violentan a las mujeres, pues son sus propias parejas. Y un dato aterrador también que dio a conocer el Senado es que México tiene la vergüenza de tener un primer lugar en violencia sexual infantil. Y en cuanto a los feminicidios, pues aquí tenemos un panorama internacional. La situación es gravísima, pero en México pues se ha agravado en la pandemia, pero de todas maneras tenía ya un lugar pues de gran número de feminicidios, solo superados por Brasil. Y como ya dijimos, con la pandemia todo esto se ha incrementado. Pues ya voy a concluir para que si hay alguna persona que tenga algún comentario o pregunta lo podamos resolver. Pero aquí, ¿cuál es la problemática en la que nos encontramos? Pues nos encontramos en que no se ha deconstruido la cultura patriarcal. No hemos logrado que haya un sistema educativo formal e informal para inculcar
una nueva mentalidad, una nueva cultura a nuestras niñas y niños. Y por otra parte, una educación informal a través de todos los medios masivos de comunicación para los padres. El hombre que sigue pensando que nació para mandar y que la mujer le debe obedecer, cuando ésta se le revela, pues sobreviene la violencia. Y el momento más peligroso de ese círculo dramático de la golpeada, que depende del golpeador psicológicamente, es cuando ésta trata de escapar de esa dominación, porque es cuando viene el feminicidio. Y lo que tenemos actualmente es un revanchismo machista que se sintetiza en estos textos que les puse en la pantalla y en la terrible frase: agarren a las feminazis y viólenlas. Esta es la coyuntura histórica en la que estamos. Una coyuntura terriblemente difícil que se ha agravado con la pandemia y para la cual tenemos que trabajar porque las regresiones que se están dando en muchos aspectos, el empobrecimiento, y ya sabemos que de todos los pobres, las más pobres son siempre las mujeres, la violencia que se ha multiplicado, pues nos hace que reflexionemos en este 8 de marzo sobre esta difícil coyuntura histórica y que unamos esfuerzos para salir adelante y superarla. Muchas gracias por su atención y estoy atenta si tienen alguna pregunta o comentario. Gaby, tu micrófono, Gaby. Tu micrófono. Perdón, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, y felicidades. Y fue una extraordinaria conferencia y sí, tenemos muchísimas preguntas y muchísimas felicitaciones. Entre otras cosas, hay una compañera que nos dice que el museo es un puente para conectarnos con la distancia de lo que es el feminismo y es un lujo. Gracias a usted. También nos le hablan desde Indiana, Patricia Fausto, y dice que somos afortunadas de tener a alguien como usted. Gracias por defender y conocer nuestros derechos. También nos dice alguien una pregunta muy larga de María Elena Herrera, dice, ¿puede compartir la presentación? Y la otra es, le pido que nos hable de la ley de relaciones familiares de Carranza cuando modifica la ley para que las mujeres pudieran tener control sobre sus bienes, lo que no se daba antes, ya que la mujer hasta los 29 años podía vivir sola. O sea, o era todos los bienes de la mujer, eran del padre o del hermano, quien les manejaba los bienes en México. Si pudiera hablarnos de ese hecho, doctora Galeana. ¿Quieres que Contestamos voy contestando de una en una o nos esperamos a todas? Sí. Bueno, ¿Cómo por le ejemplo, hacemos? este grupo de preguntas, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Entonces, si nos hace favor de contestar ahorita y después bueno, primero que continuamos. nada agradezco los saludos y las palabras de aliento para seguir trabajando. Y en cuanto a la ley de relaciones familiares de Carranza, sí, es muy importante porque ahí hay que recordar que Carranza tiene a una gran mujer
que es su secretaria particular, que fue doña Hermila Galindo, una sufragista que había defendido nada menos que el derecho a tener educación sexual en el Congreso Feminista. El primer congreso, hubo dos en el mismo año de 1916. Y esta ley de relaciones familiares es anterior, se da antes, se da en 15, y también se va a dar la ley del divorcio. En efecto, el propio Carranza escribe que cuando se le tiene que reconocer a la mujer su papel dentro de la familia, y que cuando un matrimonio no puede subsistir por las desavenencias que hay, es mejor su disolución. Este fue un paso muy importante. Se da la ley del divorcio, que va junto con esta ley de relaciones familiares. Se había dado ya el divorcio también por los liberales en la ley del matrimonio civil del conjunto llamado como leyes de reforma, redactada por Melchor Ocampo a mediados del siglo XIX. Pero esta ley del divorcio solamente permitía la separación de cuerpos, igual que el divorcio eclesiástico. Y me dirán ustedes, ¿y cuál fue el avance con los liberales? Bueno, el avance fue que las mujeres divorciadas podían vivir en donde decidieran, porque antes resulta que las autoridades religiosas decidían, como si fuera una cosa, dónde se iba a depositar a la mujer. Se le permitía la separación de cuerpos, pero entonces la depositaban en un convento, o bien la depositaban en la casa de los padres del marido golpeador, que ustedes imagínense qué situación tan dramática. Entonces, todo esto se lo debemos a Venustiano Carranza, pero insisto, a la influencia de Hermila Galindo, que estuvo a su lado y que ella misma va a ser después la redactora de la doctrina Carranza. Espero haber hecho la contestación a María Elena. El micrófono, Gaby. El micrófono. Perdón. Es de la maestra Glenda Hetcher. De la maestra Glenda Hetcher dice, el acoso y el abuso sexual también se da en el ámbito religioso. Y sí. hay otra persona que nos dice, no les llaman grupos pro vida, deberían de ser grupos antiderechos, más bien. Sí. ¿Quiere responder algo a estas dos preguntas? No, bueno, Gracias. tienen razón, son grupos antiderechos. Y en cuanto a la pederastia, sí acaba de condenarse, afortunadamente, a 35 años a un sacerdote pederasta que violaba a una niña desde los 8 años. O sea, este ha sido uno de las graves lacras que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Bueno, desde el Papa Ratzinger, antes de ser Papa, que simplemente cambiaba de adscripción a los curas pederastas, y esto fue denunciado en el Spiegel, en la prensa alemana en primera plana. Llegaron a sacar los documentos de semejantes actuaciones, que era supuestamente para que no se dañara a la institución. Y entonces los sacerdotes pederastas solamente eran cambiados de parroquia. Ahora nos da mucho gusto que se haya condenado a 35 años a este señor.
Excelente. Muy bien. Gracias, doctora. De Zaida Solórzano dice, buenas tardes a todas y saludos desde el Estado de México. Patti Maldonado, saludos desde Toluca, Estado de México. Juanita Trejo, saludos desde la alcaldía de GAM. Adriana Morán, un saludo cordial a todas las integrantes de la FEMU y un afectuoso abrazo al equipo del Museo de la Mujer. Irma Irene Ramírez, nuestra amiga de Pachuca, salud y a Glenda y a Gaby. María Elena Andrade dice que buenas tardes y saludos a la doctora Galeana. Un saludo a la doctora Galeana por Dania Beltrán. Gracias por sus gestiones en el museo. Georgia Rodis, felicitaciones, abrazo desde Argentina por más igualdad y equidad en oportunidad. Vivir sin miedo. Gloria Luz Alejandre, buenas tardes. Mabel María Petito Ros, hola, saludos desde Argentina. Adriana Sánchez Díaz, presente. FEMU Guerrero, qué gusto. Felicitaciones al Museo de la Mujer. Teresa Ortega, saludos a la doctora Galeana y felicitaciones en este 10º aniversario del Museo de la Mujer. Mireya Fengot, Museo de la Mujer, 10 años de historia. Felicidades, doctora Galeana. Flores Valeria, gracias por el Museo de la Mujer, por todo lo que ha abierto mi mente. Las extraño y espero verlas pronto. Saludos a la maestra Galeana. Después, aquí de Patricia, dice, el Museo de la Mujer es una pieza clave en la reestructura de nuestra historia. Gracias, doctora Galeana, por aportar tanto a la reivindicación de las mujeres mexicanas. Y es Fabiola Yolotzi, dice, desde Villa del Carbón, Estado de México. Muchas gracias para todas. O sea, son muchas felicitaciones, todas estas. Y reconocimientos Colombia. a usted. Saludo y a las colombianas también y a nuestras amigas argentinas. Claro, muy bien. Gracias, doctora. Y Margarita Torres quiere hacer una pregunta en el micrófono. Quiere hacerle una pregunta. Adelante, Margarita. Gracias. No te veo. Buenas tardes a todas. Muchas felicidades. Buenas tardes. Una presentación increíble como siempre, doctora. Y a mí lo que me inquieta mucho es que hoy veo las noticias y en el periódico Universal sale que una mujer se separó de su esposo por ser golpeada. Él la va a buscar y la arroja agua caliente. Y ella lo va a demandar y le dicen que eso no es delito. Ahora, están las fotografías, la mujer está toda allagada. Y a mí me dejó muy impresionada eso. Y yo pregunto, nosotros ahorita estamos hablando mucho de nuestros derechos. ¿De qué manera podemos hacer que las autoridades cumplan con su deber, que realmente sea castigado este tipo y muchos más que siguen causando violencia a las mujeres, aún ya separados, las siguen buscando y las autoridades siguen sin hacer nada, o como en este caso le dijeron, eso no es delito. ¿Cómo no es delito que va y la quema con agua caliente? Esa es mi intervención, doctora. No, muchas pues, gracias, Margarita. Margarita, ¿qué quieres que te diga? O sea, la verdad es que nuestra situación es muy difícil. No quiero ser pesimista, o sea, tenemos que ser siempre optimistas para seguir luchando, pero si no estamos conscientes de la coyuntura en la que estamos,
entonces no vamos a poder salir adelante tampoco. Lamentablemente, las autoridades no conocen ni cumplen la ley, por ejemplo, que se emitió en nuestro país, en el cual nos deben de garantizar una vida libre de violencia. Entonces está la alerta de género, están una serie de instrumentos jurídicos. Por instrumentos jurídicos no queda. Y cada vez que hay algún problema, pues hay quienes dicen que se reforme la ley, que se haga otra ley, que sea... Y bueno, ¿y de qué sirve que tengamos leyes y leyes y leyes y leyes si son letra muerta y no se cumple? Entonces, necesitamos autoridades honestas que cumplan con la ley para que vivamos en un estado de derecho. De otra forma, no vivimos en un estado de derecho. Esta, pues, anécdota que no, bueno, este hecho terrible que nos está comentando la ingeniera Margarita Torres, se repite en muchísimos casos, en, pues, actos de acoso sexual, de, bueno, feminicidios que han quedado impunes. Entonces, evidentemente, tenemos que exigir como ciudadanía a las autoridades a que cumplan con la ley. ¿De qué sirve que firmemos y ratifiquemos tratados internacionales si son letra muerta? ¿De qué sirve que tengamos un marco jurídico con leyes que van y que vienen si no se cumplen las leyes? Es más, en FEMU hicimos una vez un estudio que fue dramático porque constatamos que las autoridades no conocían la legislación en torno de las mujeres. Ni siquiera la conocían. Y bueno, y también en la encuesta nacional de género que hemos visto que hay más mujeres que desconocen la legislación que las protege que los propios hombres. Entonces, el marco jurídico lo tiene que conocer, desde luego, la autoridad y cumplirlo, pero también lo tenemos que conocer nosotras como ciudadanía para exigirlo. Entonces, pues sí, son personas, ministerios públicos y demás que no están preparados, que victimizan a la víctima en lugar de atenderla. Bueno, antes solían decirle, ay, regrésate, pues ya se le va a pasar. ¿Qué le habrás hecho? Pues te has de haber portado mal, por eso te pegaron. Era algo, bueno, me ha tocado, pues tengo ya muchos años de estar en la Comisión de Derechos Humanos de ahora Ciudad de México, en fin, viendo todos estos casos que nos hablan de la ignorancia, de la mala fe también, de esta perspectiva machista que subsiste y que desde luego hace letra muerta la legislación existente. Veo manos levantadas. Hay manos levantadas y hay 4 comentarios. Si me permite dar lectura a 4 comentarios y ahorita a las manos levantadas. Un comentario de María Esther Munive que dice, recuerdo que en el sismo de 1985 desgraciadamente varias costureras murieron porque el taller estaba cerrado. Se parece a lo que se sufrió antes. Zaida dice, gracias por compartir con nosotras, doctora Patti, de lujo la conferencia. Después María del Pilar Corona dice, doctora Galeana, gracias por su sororidad y ser una gran aliada para construir un futuro igualitario.
Y una pregunta de Laura Mena González, si la cuarta ola se identifica por ser movimiento desde abajo, ¿se refiere a que se tendría que impulsar a mujeres de esos espacios para cualquier espacio de representación o no? Y después tiene su mano levantada la maestra Glenda Hetcher y le damos la palabra a Glenda y después a Gisela, porque hay más, doctora, hay mucho Bueno, más. muy bien. Adelante, Glenda, por favor. Bueno, pues siempre, como siempre, un deleite escuchar a la doctora Galeana, pero yo quiero hacer una moción ahora sí formal, porque bueno, yo de alguna manera acompañé en todas las vicisitudes, sé lo que este proyecto del Museo de la Mujer pues se gestó en la mente de la doctora Galeana, todo lo que luchó, todo lo que pugnó, todo lo que trabajó para que lo tuviéramos, y ahora que se cumplen 10 años, pues yo creo que sí hay que ponerle Museo de la Mujer Patricia Galeana, porque no puede ser otra cosa. Claro que sí, Pati. No, no. Que ya sea oficial el nombre. Muchas gracias, Glenn, pero no, ya cuando yo no esté en este mundo, a ver qué pasa, pero mientras yo esté aquí, es el Museo de la Mujer, punto. Ay, bueno, Mil gracias. no, entonces mejor que se quede el Museo de la Mujer por muchos, muchos años. Gracias. Pues felicidades, Pati. Muchas gracias, Glenda. Un abrazo. Gracias. Gisela Holguín, por favor. Sí, buenas noches. Un gusto escuchar a la doctora y a todas ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta. Esa especie de que somos, no sé si me explique bien, de que somos una entidad federativa en que cada estado tiene su propia constitución y su propio congreso, deriva en esta diferencia de derechos que hay en todo el país. Se fue el tu audio. micrófono a ver, perdón. se apagó. Ahí está. Sí. Comentaba que si esto que somos como una entidad o somos un gobierno, un estado federal, donde cada estado de la república tiene su propio congreso, su propia constitución. Esto deriva en esa parte de que hay derechos, se logran derechos, por decir aquí en la Ciudad de México, donde el derecho a la interrupción del aborto es una realidad, entre otros derechos, y en otros, pues que casi en la mayoría no sucede. Si eso tiene que ver en estas violencias y si se podría generar un cambio a través tal vez de todos estos, pues que sean acuerdos que se han hecho internacionales y que se hiciera, no sé, se promoviera a nivel federal, que no hubiera mujeres, por decirlo así, de primera y de segunda, ¿no? Donde se condena el aborto. Y también si hay una relación entre el capitalismo y la violencia contra las mujeres, doctora. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gisela. Bueno, en primer lugar, el tema del federalismo. En efecto, somos una república federal. Esto se definió desde el acta constitutiva. Bueno, como soy historiadora, siempre perdónenme, pero les tengo que dar los datos. Esto se definió desde que cayó el primer imperio y se firmó el acta constitutiva de la Federación, antes de que se hiciera incluso la Constitución Federal de 1824 en el Congreso de 23. Y ahí se estableció que los estados son entidades soberanas. Esto se reiteró en la Constitución de 57 y en la de 17, que es la que nos rige hasta la fecha. Ahora bien, yo había mencionado hace un momento que en varios estados de la República pues han evitado que se despenalice el aborto, como acaba de suceder en Quintana Roo. Y que yo proponía que buscáramos, porque evidentemente sí hay mecanismos federales. Si hay por aquí alguna abogada, nos puede ilustrar al respecto, pero sí hay un código, hay delitos federales y hay un código federal. Entonces, sí se podría despenalizar el aborto si se reformara ese código.
a nivel nacional para no estar atenidas a la política que se dirime en cada una de las entidades federativas. Esa sería mi respuesta. Y en cuanto al capitalismo, que si el capitalismo es especialmente en contra de la mujer, pues no. La verdad, el capitalismo pues está basado en pues este superávit que dejan, esta plusvalía que dejan los trabajadores, tanto los hombres como las mujeres. No creo que sea el capitalismo una doctrina económica en este caso que tenga en la mira especialmente a las mujeres. Creo que el tema sigue siendo la cultura patriarcal, en la cual se sigue menospreciando el trabajo de las mujeres. Y pues muchas veces estas por necesidad tienen que aceptar condiciones que saben que son injustas, como por ejemplo, aunque está prohibido, se hace pruebas de no embarazo para un contrato laboral, por ejemplo. Y pues que se pague menor salario por el mismo trabajo. Pues a veces las mujeres por necesidad lo aceptan, pero no creo que esté esto especificado en el capitalismo. Es en ese sentido, viene desde la cultura patriarcal. Claro. Gracias, doctora. Sam Claro hace la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué relación en el incremento de la violencia de género considera que esté relacionada el revanchismo entre la misoginia y la misoandria? Bueno, sí, este revanchismo machista que estamos sufriendo, pues se debe justamente a que no se ha deconstruido esta cultura patriarcal, que no se ha dejado de pensar que el hombre es el fuerte, es el que manda y que la mujer es la que debe obedecer. Por ejemplo, en la conferencia, en una conferencia que di hoy en la Facultad de Ciencias Políticas, aquí está la maestra, la doctora Gloria Ramírez, mencionaba yo a Michel Foucault. Michel Foucault, en la historia de la sexualidad, dice claramente el dominio del hombre sobre la mujer se establece desde la relación sexual. Entonces, todos estos elementos culturales que tienen siglos de estar enraizados, pues desde luego que es muy difícil cambiar, sobre todo cuando hay resistencia para ese cambio. Y entonces, en este caso, pues estos jóvenes que escriben estos lemas en contra de las feminazis, ¿verdad? Para que nos violen, pues son estos jóvenes que fueron educados, y ojo, también hay que ver que los educaron no solo sus padres, también sus madres, en esta cultura machista de dominación de la mujer. Entonces, insisto, ese es el origen de la violencia. Y claro, esta se ha exacerbado cuando se ha encontrado mayor libertad en las nuevas generaciones de jóvenes organizadas, empoderadas, que no se dejan dominar. Alguien está levantando, María Elena está levantando la mano. Sí, y a ver, un comentario y ahorita le damos la palabra a María Elena, si me permites. Es Alfredo Aguirre, dice, excelente disertación,
Feliz Día de la Mujer. Saludos cordiales desde La Salta, Argentina. Embajador de NOE, para la doctora Galeana. Muchas gracias. Le damos la palabra a María Elena. Por favor, María Elena. Buenas noches a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, doctora, por permitirme la palabra. Yo quería hacer un comentario en relación a la licenciada Margarita, que preguntaba esto de que habían dicho que no era un delito lo del agua caliente y todo esto sobre la mujer. Y respecto a lo que usted decía, bueno, es excelente, evidentemente, lo que usted le contestó, que las autoridades desconocen porque por leyes, por convenciones, incluso por cuestiones que se ha hecho específicamente para México, recomendaciones donde le prohíbe a México, usted me corregirá, esta forma de estereotipar a las mujeres, ¿no? Que si se viste con falda corta, que si es loca, que si es, ya conocen ustedes todas las formas, ¿no? En que luego nos señalan, está prohibido. Yo soy abogada victimal, soy abogada de derechos humanos, soy abogada penalista. Lamentablemente he tenido casos terribles donde he perdido a mi víctima, pero ya porque he hecho todos los esfuerzos y es el Estado el que ha fallado, como es el caso de Abril. Abril Pérez Ahogón era mi clienta. Nosotros luchamos incansablemente para que se le protegiera. No se le dieron las medidas de protección, es evidente, porque ustedes saben que la mataron. Lamentablemente, un 25 de noviembre, precisamente. Ahora, yo lo que hago es lo siguiente. Aparte de todo este contexto legal que existe, pues yo recurro a la Dirección General de Derechos Humanos de la propia Fiscalía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. Incluso he llegado a CONAPRED y a todos los lugares donde yo pueda, pues, argumentar los derechos de estas mujeres que se les violentan, y como bien dice la doctora, se les revictimiza, o luego se les dice, bueno, pero no le pegó, por ejemplo, ¿no? Es psicológico, ¿qué le dijo, no? Y he logrado vincular casos importantes donde incluso son de matrimonios de años, de 40 años de matrimonios, y el señor piensa que así es como debe tratar a la mujer y el juez le especifica que no, se le vincula, se le ponen medidas, va a firmar. Desgraciadamente es un trabajo conjunto entre la víctima, el asesor jurídico, que es uno, y el tratar de sensibilizar al Ministerio Público y acudir a todo, o sea, porque aquí en México solo así funciona. Yo en mi caso muy personal recurro incluso a denunciarlos por denegación de justicia, por algún delito, y miren que así sí hacen caso. Es lo que yo quería decirles en mi muy personal y particular punto de vista en relación a mi experiencia que tengo. Si algo sirve, pues cuando la autoridad no hace caso, hay que recurrir al superior, y si no, a otros organismos de derechos humanos, incluso a ONGs, a grupos de mujeres, y yo sí lo hago, y pues sí me hacen caso, y ya creo que andan diciendo que estoy loca, pero no me importa. Muchas gracias, muchas gracias. Bravo, María Elena, pues adelante con ese trabajo Gracias. de defensa de nuestros derechos y de las mujeres víctimas de violencia. Gracias. Y yo creo que, y si no hay respuesta en las instancias nacionales, a las internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, o sea, no podemos permitir que todos estos delitos queden impunes. Sí. Muchas Así gracias. es, gracias. Otros 3 comentarios tenemos, doctora. Y de Flores Valeria dice: quiero preguntarle, doctora, desde su punto de vista, ¿qué propuesta nos comenta ante este revanchismo patriarcal que toma tintes políticos? Gracias. Bueno, primero que nada, ahí vienen las elecciones, compañeras, y nosotros somos más de la mitad del padrón electoral. Así es que, pues, ejerzamos ese poder y saquemos a todas y a todos aquellos que violan el Estado de Derecho, que no apoyan, pues, que vivamos, que se cumpla la ley de que tenemos acceso a una vida libre de violencia, y eso por una parte, pero por otra, pues es que tenemos que hacer acciones conjuntas. O sea,
conocer y exigir que se cumpla la ley. Paralelamente, exigir al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, que den las medidas conducentes con enfoque de género para superar la problemática en la que nos encontramos. O sea, tiene que haber políticas públicas que la ciudadanía le exija a las autoridades. Y repito, si no nos hacen caso las nacionales, nos vamos a organismos internacionales. Y por otra parte, lo que es indispensable es la educación formal e informal. La formal es la que tenemos que darles desde preescolar hasta posgrado, y la informal es a esas madres machistas, porque también hay madres machistas que le dicen al niño, tú no te dejes porque tú eres hombre, tú no llores. Cuando los jóvenes ya están con una paternidad, disfrutando su paternidad, yo he oído suegras que le dicen, oye, pues que no tienes para eso a una mujer, que andas tú cambiándole el pañal al niño. No, se indignan. ¿Que eres un mandilón? Bueno, tenemos hasta la palabrita, que es muy mexicana. Entonces, esa educación informal es para que tengamos campañas en medios masivos de comunicación, radio, televisión, redes sociales, para hacer recapacitar a esas madres que están maleducando a sus hijos, a esos padres violentos, que cobren conciencia que violencia genera violencia. O sea, todo es enorme el trabajo que tenemos que hacer, pero estamos con un foco rojo con las cifras que tenemos ahorita de violencia y cómo se incrementaron con la pandemia, en que hay que reforzar estas actividades. Yo debo decirles que el comentario más satisfactorio que he recibido en estos 10 años del Museo de la Mujer es el siguiente. Es un comentario anónimo en donde el señor puso: soy trabajador, tengo 54 años, si mal no recuerdo, 54 años, de veras que la han tenido difícil las mujeres. Punto. Ese comentario me ha hecho profundamente feliz, porque digo, bueno, ese señor sí se dio cuenta y ha de haber dicho, bueno, pero pues realmente qué injusto que tuvieron que luchar hasta para poder tener una educación igual a la de los hombres, para cada derecho. Y este trabajador, pues se ve que sí recibió el mensaje después de visitar el museo, porque ese fue mi objetivo para todo el guión museográfico. Está enfocado a mostrar lo difícil, en efecto, que la hemos tenido las mujeres a lo largo de toda la historia. Entonces, hacer conciencia a toda la población, pues eso es a lo que nos tenemos que abocar, cada quien desde sus trincheras. Muchas gracias, doctora. 3 preguntas más, y la primera es de Mónica Salinas, que le pregunta, ¿qué es el término suelo pegajoso? ¿Suelo pegajoso? Suelo pegajoso. Así Pues, como está el techo de cristal, ¿qué el suelo pegajoso. el suelo pegajoso? Bueno, pues es como hay un dicho también sobre la casa del jabonero,
que el que no cae resbala o algo por el estilo, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí, en efecto tenemos un techo de cristal que, pues, más que de cristal, yo creo que es de, no sé, ahí las ingenieras que nos digan cuál es el material más difícil de romper, porque de eso es el techo que tenemos, no de cristal. Y ahora se ha hecho más visible. Esto es lo que ha hecho la pandemia, que las desigualdades económicas, las desigualdades de género se hagan más visibles. Muchas gracias, doctora. Y la otra pregunta, penúltima, dice Areli Montoya, ¿cuáles considera que son los temas más importantes a investigar en cuanto a la participación política de la mujer en México? Bueno, los temas que estamos investigando es el poder acabar pues con la misoginia que todavía hay en los partidos políticos, porque pues hemos visto cómo se rehúsan a que las mujeres sean candidatas. Ahora creen que, en fin, están poniendo ahí algunas candidaturas a gobernadoras. A ver, vamos a ver qué pasa, porque hay otra cosa que tenemos que tener consciente. No nada más porque sean mujeres son feministas. Hay mujeres antifeministas. Por ejemplo, en Yucatán, imagínense, Felipe Carrillo Puerto había establecido la despenalización del aborto cuando se argumentaban medidas socioeconómicas. Y esto estuvo vigente en Yucatán desde la década de los 20 y llegó una gobernadora a Yucatán y la derogó. Así es que, en fin, tampoco es garantía, ¿verdad? Pero, en fin, algo es algo. Tenemos que ir avanzando y combatiendo, pues, esta violencia, porque nos siguen creyendo discapacitadas, ¿eh? No se vean que no es Aristóteles, vivió en la antigüedad, pero todavía encontramos a señores que lo han externado públicamente, que no tenemos capacidad para las matemáticas, el dean de Harvard, que no tenemos capacidad para la informática, un ingeniero de Google, y que no tenemos capacidad para la política. Eso sí, porque el poder ha sido masculino en la cultura patriarcal, ¿verdad? Entonces, pues no les preocupa, y por eso la reticencia de muchos partidos a poner a mujeres, porque las ponían en los distritos que ya se sabía que estaban perdidos para su partido. ¿Por qué? Porque no saben hacer política. En fin, es muchos aspectos que los que se deben de estudiar, pero yo creo que el tema de esta violencia política, esta descalificación de las habilidades políticas de las mujeres, es un tema a estudiar y se viene por tierra con las primeras ministras y las presidentas que han manejado mejor la pandemia en el mundo. Ha habido un reconocimiento internacional a estas mujeres, como Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania. Y esto creo que se ha probado ya, como ha habido, y se puede estudiar, se puede demostrar con datos duros, la eficiencia de las mujeres en el gobierno. Les doy un ejemplo. Griselda Álvarez, primera gobernadora en la historia de México, 1979. Murió trabajando. Me consta, porque tuve el privilegio de gozar de su amistad
y de verla pues unos días antes de una agonía que le obligaron a tener por casi un año en cama, cuando ella quería morirse de pie, dando una conferencia. Ese era su sueño, que no se le logró, pero ella seguía trabajando. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar para sostenerse. Yo quiero ver cuántos gobernadores mueren trabajando. Y me consta cuando llegué a ir con ella a Colima, que los coches se paraban, las personas salían del mercado, no podíamos avanzar una cuadra porque todo mundo iba a saludar a la gobernadora que cuando tomó posesión le pusieron un mandil al rey Colimán, que estaba en la entrada, está en la entrada de Colima, porque ahora todos los colimenses se sintieron degradados porque les pusieron a una mujer de gobernadora. Entonces, pues podemos documentar muchos casos así, a nivel internacional y también a nivel nacional, de la eficiencia de las mujeres, porque ¿saben qué? Hicimos un estudio en la Federación de las medallas Gabino Barrera. Por ahí está mi consejera Margarita Almada, que se acordará de este estudio, en el cual vimos por qué razón hay más mujeres que sacan premio Gabino Barrera, que es el que da nuestra Universidad Nacional a los mejores promedios. Que si venían del sistema de preparatoria, que si venían del CCH, que si era por su situación socioeconómica, ¿cuál era el común denominador? Y el común denominador es que tenían una madre con mayor escolaridad. Hombres, mujeres, todas. Entonces, pues creo que todas las que hemos sido maestras nos consta cómo siempre tenemos a estas estudiantes muy dedicadas. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos estado siempre a prueba, estamos a prueba, tenemos que demostrar que podemos hacerlo, porque siempre se duda de que lo logremos, ¿verdad? Otra gran mujer, María Lavalle Urbina, pero ya no les voy a seguir quitando tiempo, nada más este comentario y se acabó. María Lavalle Urbina decía que las mujeres, y ella como primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que fue, imagínese, María Elena, no la recibió el Pleno porque no estuvieron dispuestos a sancionar con su presencia semejante desacato que una mujer fuera magistrada. Luego no le daban la palabra. Pero le daban todos los expedientes para que ella los estudiara, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos acostumbradas a trabajar el doble y el triple, así es que vamos a sacar al mundo adelante. Doctora, una última pregunta de Marta Silva Arzate Hernández. ¿A qué encuesta de género se refiere la ponente cuando usted mencionó la encuesta de género? Esta encuesta la pueden ustedes ver en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es la encuesta nacional de género que se hizo con motivo del centenario de la Constitución que nos rige en el 2017. Pero lamentablemente, de acuerdo a las cifras que estamos viendo de violencia, la situación no ha mejorado, sino empeorado de entonces para acá. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Galeana. Muchísimas gracias a todas y todos que participaron con nosotros. Muy interesante, muy necesaria su conferencia justo hoy, 8 de marzo. Gracias por todo, muchas felicidades. Gracias a todas y a todos
que estuvieron aquí presentes. Un abrazo, Pues, mucha salud. Y aquí seguimos en el Museo Aquí de la seguimos. Mujer, que es la casa de todas y de todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo, doctora. Un abrazo, muy doctora. gentil. Un abrazo a la Felicidades. sororidad. Gracias por Cuídense todo. mucho. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bye.